Hey, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos, y aquellos que están en línea también, gracias de verdad por acompañarnos cada semana. Y así como decía Cintia, estamos en esta serie llamamos Plan de Viaje. Y para iniciar, porque justo hoy vamos a hablar acerca del tema de cómo podemos crecer juntos, algo que quisiera compartirte en base a crecimiento es que nosotros en mi familia, en mi casa, su casa, nosotros apenas este año empezamos a adoptar esta onda de tener plantas. Nosotros fuimos papás caninos por los primeros 5 años de matrimonio y tuvimos un chorronal de perros boxer, pero machín. Tuvimos muchos perros y como que tuvimos esos 5 años, hicimos de todo para no volver a tener perros ya. Así que no vamos a andar en la calle ahí con el perro como muchos de ustedes, pero nosotros a partir de este año empezamos a adoptar lo de las plantas y empezamos a integrar algunas de ellas en la casa, unas muy bonitas, unas más o menos a la edad, una ya de plano la asesiné, la maté, se murió, ¿verdad? Y luego vinieron unos amigos, nos ayudaron a rescatarla y resucitó de entre los muertos. Se llama Lázaro ella porque está allá afuera ahorita, pero está resucitada y ahí va para arriba, la andaba matando bien gacho. Y bueno, tenemos una muy linda chiquita que ya ha estado creciendo, se adoptó a la familia a principios de año, es una mostera y es una coqueta ella. Quiero enseñarte una foto de ella, está en una esquinita ahí, vino con dos hojitas nada más y ahorita tiene ya todo un familión alrededor ahí. Ahí va creciendo, va por ahí avanzando. Y hace un par de semanas estábamos en Tijuana, en playas de Tijuana, fuimos a una fiesta familiar. Y justo en esa fiesta fue en un jardín y en la parte de la pared sobre el jardín de los lados estábamos como bien sacados de onda, bien emocionados porque había una mosterototota así enorme. Y quiero enseñártela cómo se ve. Esta mostera es toda una pared, no se logra apreciar como, ¡ay, qué grande está! Pero en serio eran unas ojononas así grandísimas. Estábamos ahí, yo, Rita, wow, ya digo, amor, que ya estamos viejos o qué está pasando, nos está agarrando este amor por las plantas, qué está sucediendo, pero nos ha agarrado mucho el cariño de verlas crecer. De hecho, una mostera puede crecer muchísimo. Si pueden poner la siguiente imagen, te puedes dar cuenta, mira la mano de una persona y ve qué tan grande puede crecer. Y es padrísimo ver las plantas crecer. A mí me gusta verla crecer. Esta chiquita que tenemos ahí, esta mosterita que ya está grandecita, tiene hijitas y todo por todos lados. Es una coqueta esa planta. La pusimos enfrente de un espejo y se ve la planta así. Y como que se compite entre ella misma, ¿no? Pero es muy bonito verla crecer, cuidarla y ver cómo su crecimiento va empezando a dar nuevos frutos. Dentro del crecimiento espiritual, cambiando de tema, es bien hermoso ver personas, creyentes, miembros de la iglesia, iglesias en general, personas, cuando empiezas a ver estos frutos de su crecimiento espiritual, cuando empiezan a dar sus primeros pasos de fe, cuando se bautizan, cuando aceptan a Jesús, cuando empiezan a agarrar la palabra de Dios, empiezan a leerla, escudriñarla, a crecer. Y todos estos grandes pasos de fe son los que Pedro estaba sumamente interesado en los cristianos del primer siglo. Estos cristianos del primer siglo estaban esparcidos por todos lados, por Medio Oriente. Y Pedro, en primera de Pedro y en segunda de Pedro, podemos ver que él está constantemente enviando cartas y está dirigiendo a la iglesia, a los creyentes. Están pasando por persecución, por situaciones difíciles, por cuestiones muy difíciles que están pasando, depresión, ansiedad, todo completo en un momento de la historia. Están siendo perseguidos. Pero en medio de tanta opinión, de tantas cosas que podían tomar decisiones, su fe se podría ver afectada. Y lo que Pedro está enfocado es decir, ¿cómo podemos hacerle para que los creyentes, los seguidores de Jesús puedan seguir fieles en sus fundamentos y crecer en su fe aún más en medio de la adversidad de la vida? Esto suena mucho a nuestro día a día, ¿a poco nos suena mucho en el tema en el que nos encontramos hoy? Porque el mundo va avanzando y seguimos diciendo los papás, no, es que cuando yo era joven las cosas eran diferentes, era más fácil, era más sencilla la cosa, no todo el mundo andaba en taxi, en camión a medianoche y nada pasaba, ¿verdad? Y ahorita estamos con nuestros hijos, no los queremos ir ni que se suban en Uber, porque ¿qué va a pasar si se suben en un Uber, no? Porque este mundo es más difícil y sabes que se va a poner más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que el pecado del mundo está presente, palpable y está aquí. El enemigo de nuestra alma está por todos lados. Las dudas acerca de Jesús siguen sucediendo.
Se sigue el mundo burlando de Cristo Jesús, lo podemos ver de muchas maneras y muchas formas, y hay un gran plan y una gran agenda de continuar oprimiendo y segregando y al mismo tiempo borrando de la historia quién es Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son portadores de la fe y de la esperanza y de la paz y de su llamado y de su espíritu? ¿Quiénes son? Nosotros mismos. Entonces, de la misma manera, Pedro está en este momento de la historia con estos creyentes que están batallando, siendo perseguidos, y los quiere reanimar y les está recordando su verdadera identidad. Si tú no sabes quién eres, no vas a poder crecer. Si tú no sabes qué llamado o de qué estás hecho, no vas a poder crecer y no vas a poder medir ese crecimiento. Y Pedro empieza, vamos a ir versículo a versículo y vamos a aprender mucho acerca de qué significa que podamos crecer juntos en su palabra. 1 Pedro 2 del 1 al 3 va a aparecer en tu pantalla, o si estás siguiendo las notas en el app de Islec, también puedes tomar notas por ahí. Vamos a leer esto. Y empieza así, Pedro dice: por lo tanto, desháganse de toda mala ¿qué? Conducta, de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado de la bondad del Señor. Les está pidiendo que se dejen de cosas. Ya, crezcan, avancen, ya aceptaron a Cristo, ya somos creyentes, somos hijos de un rey, somos ciudadanos del reino de los cielos, ya Cristo dio su vida por nosotros, ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ya está su presencia en todos nosotros, ya diste tu vida y eres seguidor y eres testigo, has visto milagros, has visto a Dios vivir en ti. ¿Y qué te está diciendo? Hey, déjense de cosas, déjense de chismes, de hipocresías, de celos. Dejen de estarse chismeando en un chat de WhatsApp por un lado y contestando en el otro grupo por otras cosas. Y luego andas acá, están en un chat ahí cotorreando y luego te metes al otro y empiezas, ay, que lo que andan diciendo acá con otro. Y luego te equivocas y pones lo que no debes de poner acá. Y luego, ay, perdón, y lo borras como que se desaparece, ¿verdad? Y ahí anda uno ahí. Oigan, lo que está diciendo, ¿sabes qué les está diciendo prácticamente a estos cristianos del primer siglo y a nosotros en el 2024? Es tiempo de madurar. Y ese es el primer punto. Es tiempo de madurar. Es tiempo de dejarse de cosas. Engaños va a haber todos los días, hipocresías van a existir todo el tiempo, desilusiones, celos, va a haber estas emociones humanas donde está el pecado de nosotros, van a seguir pasando. ¿Y qué crees? No lo vas a poder detener. No vas a poder detenerlo. Pero lo que sí puedes tú hacer hoy en día es refugiarte en el lugar correcto, refugiarte de su presencia, recibir de esta leche espiritual. Y vamos a hablar un poquito más acerca de qué significa esto en su palabra. Pero los primeros cristianos era necesario que ellos pudieran medir su vida, que pudieran medir en dónde se encontraban, que pudieran, estos nuevos creyentes, esto nuevo que estaba sucediendo en el primer siglo, los cristianos, era necesario en estas cartas de los apóstoles para que la gente pudiera entender qué significaba vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, cómo podíamos ofrecer eso a más personas para que el evangelio se pudiera hacer el mensaje, la carta que pudiera continuar alcanzando corazones en todos lados y que Cristo siguiera conquistando personas para su reino, para su gloria y para su salvación eventualmente. Esto era sumamente necesario, pero era también más importante no nada más dar ese primer paso de decir sí a Jesús, sino empezar a crecer y a desarrollarse. El crecimiento es bien importante y el crecimiento tiene que también ser medible en toda persona, en la cuestión física, en la cuestión personal, profesional, ¿verdad? Es importantísimo para tus hijos y para ti como papá. ¿A poco no era importante ver el crecimiento de tus hijos? Ahí tienes marcada la pared, ¿no? De cómo iban creciendo tus hijos, ¿a poco no? Y muchos de nosotros decíamos, ¿por qué nos animaba mucho ver a nuestros hijos crecer? Por ejemplo, mis hijas, y de vez en cuando uno anda ahí de handyman como algunos de nosotros, ¿verdad? Y cuando me toca andar de handyman, arreglando cosas, agarro mi cinta para sentirme como que traigo una pistola y ya sabes qué onda, ¿no? Sentirse uno bien macho, ¿no? Pero pues bueno, uno como hombre zurdo la riega porque pues, bueno, ustedes, si tú eres zurdo sabes de que las herramientas no están hechas para nosotros, ¿verdad? Todo está al revés. ¿Hay zurdos aquí en la casa? ¿Algún zurdo? Ustedes me entienden, pero no se agüiten.
Somos los más creativos del lugar, así que somos los mejores. Pero cuando estoy haciendo cosas en la casa y que traigo mi cinta de medir, a mis hijas les encanta medirse siempre, ¿no? A ver, mírame, ¿qué tanto he crecido, no? Y Zoe, si conoces a mi hija, Zoe es la más grande. Zoe está bien alta, está mucho más alta de su clase, inclusive sus amiguitos, todos los niños le llegan aquí al hombro, ¿verdad? Y eso pues es un beneficio para papá. Dice, pues nadie le va a llegar, ¿verdad? Pero está muy alta, Zoe está muy alta de su edad. Y entonces ella le encanta, me dice, ya sé que ya crecí, todo. De hecho ya pasó a su mamá y bueno, esa meta no era tan difícil de cruzar. Rita es chaparrita, ¿verdad? Entonces era muy fácil pasar esa primera meta, pero Ami es más chaparrita y ella se súper emociona si creció una pulgada más, ¿no? Entonces siempre las ando midiendo y todo eso, y al final le digo esto que todos nuestros tíos nos dijeron: si te mides con la cinta de medir, así te vas a quedar. ¿A poco no te dijeron eso? No te dijeron eso. Mis tíos me traumaron toda mi infancia, porque si te medían con una cinta de medir, no es que así te vas a quedar chaparros o taco, o sea, ni modos. Y pues bueno, mis hijas se trauman por eso, pero el medir, ¿verdad? El siempre traer esta cinta para mis hijas es una reflexión de ya crecí, ya avancé, ya voy avanzando en la vida, ya voy creciendo, me veo más grande. Y la misma forma, el crecimiento de uno espiritualmente debe de ser meramente medible. El crecimiento espiritual de una persona se tiene que medir y se va a reflejar en sus acciones. Te voy a dar 4 formas de cómo podemos analizar si alguien está creciendo espiritualmente. ¿Va? La primera manera en que podemos detectar que alguien está creciendo espiritualmente en su vida es aquellas personas que ya no tardan tanto tiempo en arrepentirse por sus pecados. Cuando hay una constante arrepentimiento y una necesidad, un momento de honra, de acercarte a Dios, a Cristo Jesús y arrepentirte por eso en una manera personal. Cuando alguien vive esta vida de constante arrepentimiento y confrontación con el Evangelio, podemos ver un indicador de que algo espiritual está creciendo en esa persona. Porque está haciendo a un lado su orgullo y está haciendo a un lado su ego y está siendo humilde ante Dios para constantemente vivir esta vida de arrepentimiento. Otra más forma en que podemos ver, una persona que perdona muy rápido es alguien que está creciendo espiritualmente. No le está dando oportunidad al enemigo ni al rencor de que quede esa cosa en tu corazón y que cada vez que esa actitud, esa persona, esa palabra, esa frase toque tu corazón, que te hierva el coraje porque tienes esta falta de perdón. Una persona que empieza a perdonar rápidamente es una persona que muestra un indicador de que algo bueno espiritualmente está creciendo en su vida. Una tercera cosa, y esto es muy práctico, muy visto en la iglesia, alguien que ha tenido un encuentro con Jesús, este agradecimiento por ese encuentro que ha tenido se ve reflejado mucho en el servicio. Inmediatamente quieren ser parte, inmediatamente quieren servir. Eso es un medidor de un crecimiento espiritual y somos muy aptos y abiertos a recibir a quien sea que quiera ser parte, que pueda unirse a la familia y que pueda servir en nuestros equipos. Lo último es a través de sus recursos. Una persona que no se enfoca nada más en sus propios recursos, pero siempre está pensando también en el reino de Dios, que está pensando en cómo servir, cómo bendecir a través de los tesoros y recursos que Dios le provee. Una persona que es generosa con sus diezmos y ofrendas, que es una persona que es diligente con sus diezmos y ofrendas. Podemos ver o un estancamiento, podemos ver un crecimiento espiritual. Personas que tienen estas cualidades podemos notar, y hay muchísimas otras cosas, pero esto muestra mucho el crecimiento espiritual de todo creyente. El crecimiento espiritual también debe de ser muy celebrado, debe de ser algo que constantemente estamos viendo los que conocemos de Dios y que estamos cerca de Jesús y que estamos viendo pequeños frutos o pequeños avances y pasos. Debemos de crear esta cultura de celebración. Por ejemplo, próxima semana vamos a hacer bautizos en agua. ¿Y qué crees que es eso para nosotros como iglesia? Esa es una gran celebración. Son grandes pasos de fe. Simplemente en la reunión de las 11 de la mañana, un niño vino a mí y me dijo: hey, quiero decirte que me quiero bautizar. Porque una persona que ha declarado que Cristo es el Señor en su vida debe de ser bautizada. Un niño. Y le digo a su mamá: ¿y usted ya se bautizó? No, todavía no. ¿Y qué pasa? Me dice:
yo estoy considerando que yo creo que sí me voy a bautizar con él. Dijo, no, dice, ¿qué piensas? Tuvimos una conversación en la primera reunión y fue tan interesante como esta convicción, porque mira, el bautismo puede ser malinterpretado de muchas formas. Nosotros podemos decir, bueno, ya fui bautizado de niño, ¿verdad? Muchos de nosotros de bebés fuimos bautizados a través de la Iglesia Católica y sabes que no hay nada de malo en eso. Está bien, había un gran interés por parte de tus papás y de tus padrinos y de la familia, de que desde muy temprana edad tú tuvieras este acercamiento a conocer de Dios y de sus mandamientos. Eso es un gran paso. Ahora, ¿qué es lo que hace falta ahí? Es la convicción. La palabra de Dios nos enseña que la gente que se bautiza ya está en una edad donde puede entender qué es este gran paso en su vida y qué es la decisión que está tomando en ese momento. Y está haciendo este acto público de su fe a través del bautismo. Cuando esto sucede, el bautismo, hay una ideología dentro de eso. Estás en el mar o estás en el agua, y entonces el agua marca esta línea. Cuando tú entras en el agua, marca la segunda línea, que es la cruz. Cuando entras al agua, se dice, has muerto en Cristo, ya has resucitado como una vida nueva. Bienvenido a la familia de Cristo. Estás dando un paso, estás dejando atrás tu viejo tú y estás siendo resucitado en Cristo Jesús para recibir esta nueva identidad, esta nueva criatura que eres en Cristo Jesús a través de lo que dice en su palabra. Ahora, ¿qué pasa después de ahí? Vas a decir, bueno, no voy a pisar el piso, no sé, voy a levitar, no sé qué piensas que va a pasar. Realmente es un compromiso espiritual que tú estás haciendo con Dios. Es una de las decisiones más importantes en la vida, claro que sí, pero más allá de eso, la convicción del Espíritu Santo, empiezas a darle permiso de que empiece a traer convicción en tu vida y tú te das permiso de empezar a hacer grandes pasos en tu vida. Empiezas a reafirmar tu fe, empiezas a ser parte de una comunidad, empiezas a experimentar su poder y obviamente vas a ser confrontado en cosas que no querías ser confrontado, que no querías quizás dejar, pero entonces a través del poder de Dios, a través del poder de la iglesia, a través de su palabra, podemos ir caminando en un nuevo comienzo y en una nueva esperanza. Esa esperanza que estaba ausente, inmerecida, ahora se hace recibida. Esa gracia que era separada nada más para los santos, ahora tú eres parte y eres nombrado santo delante de Dios y al mismo tiempo recibiendo sus bendiciones y todos los frutos que vienen después de ese gran acto del bautismo. Entonces, un niño, si no te has bautizado, que un niño te ponga el ejemplo. Así que yo te invito que si no has hecho ese paso, va a ser un gran honor poderte bautizar la próxima semana. Va a ser un gran honor poder ver ese crecimiento espiritual y a lo mejor dices, híjoles, hoy voy a seguir siendo imperfecto. Sí. ¿Vamos a seguir cometiendo errores? Sí. Pero qué mejor vivir en este mundo imperfecto con un Dios perfecto de tu lado. Seguir viviendo quizás las experiencias y los desafíos de la vida, pero experimentando su poder a través de cada circunstancia en la vida. Esa es una experiencia que quizás no muchos de nosotros hemos tenido, pero que tú puedes recibir al simplemente decir que sí. De eso tan apasionado estaba Pedro. Pedro estaba sumamente apasionado de que los creyentes pudieran entender que el poder que tenían ahora era supremo. Que el Dios Todopoderoso que estaba ausente ahora estaba con ellos. Que ese Cristo que habían dado entre ellos en la tierra había resucitado entre los muertos y que su Espíritu Santo había sido traído a la tierra para entonces morar en todos, no nada más en algunos o nada más en un lugar que era el templo donde moraba la presencia de Dios. Vamos a hablar más acerca de eso en un momento. De eso es lo que Pedro estaba súper apasionado. Entonces, ¿qué es esta leche espiritual que habla Pedro en su palabra? La leche espiritual es muy sencillo. Está hablando acerca de que nosotros debemos de consumir su palabra, de estar constantemente conectados, como un bebé. Cuando un bebé nace, necesita ser amamantado por su madre, porque necesita esos nutrientes, necesita de esa leche que necesita para hacerlo crecer. Y cuando estamos creciendo en nuestra vida, necesitamos de estos primeros pasos de emergernos en la palabra de Dios. Un paso de esos ya lo estás haciendo, es el domingo. Cuando vienes a la iglesia y leemos su palabra, estamos consumiendo esta leche espiritual. Pero también cuando estamos en grupos y en comunidad, consumimos también de su palabra, porque en los grupos de conexión podemos también recibir de su palabra a través de lo que aprendemos cada semana.
Y luego también cuando tienes la oportunidad de tú exponerte a la palabra de Dios día a día o ciertos días de la semana o de vez en cuando de repente te sale un video en TikTok de alguien dando un versículo, ¿verdad? Empezamos a animarnos a poco, pero él decía constantemente debemos de ser como un bebé que necesita ser amamantado, necesita de esa leche, que necesita de su madre. De la misma forma nosotros como creyentes debemos recurrir a su palabra para que pueda la palabra cobrar vida en nosotros y a través de nosotros. Todos necesitamos crecer espiritualmente, pero también tiene sacrificio y tiene una disciplina que tú y yo tenemos que emprender. Nadie lo va a hacer por ti a menos de que tú lo empieces a hacer hoy. Primera de Pedro 2, 4 al 5 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Está hablando de Cristo Jesús y luego dice: y ustedes son piedras vivas con las cuales edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Crecer juntos en Cristo Jesús, quien es la piedra angular. Crezcamos en Cristo Jesús, quien es la piedra angular. Y si no me entiendes de qué estoy hablando, a lo mejor en el contexto cristiano entendemos que es una piedra angular. A lo mejor no conoces, nunca habías escuchado esta palabra, pero esto es muy usado en el contexto religioso, la piedra angular. Ahora, te voy a mostrar una foto. La piedra angular es esta pieza que en la antigua manera de construir edificios era necesaria. No tenían un GPS para poder medir la propiedad. No existía, por ejemplo, imágenes 3D para construir un edificio, tener mapas o tener planos para poder hacer. Entonces, en ese entonces no había nada de eso, pero lo que hacían es que esta piedra perfecta, que era la primera piedra que se ponía en una construcción, daba los límites y el fundamento para que se pudiera construir todo lo demás. Cuando está hablando acerca de la piedra angular, de hecho, algunas iglesias en referencia a este versículo, cuando construyen edificios en iglesias cristianas o no cristianas protestantes, se coloca una piedra angular como un simbolismo de que Cristo Jesús es la piedra angular. Algunos le ponen una fecha por un lado o le ponen un escrito por el otro, como haciendo honor a la persona que la hizo, la construyó la iglesia. Pero cuando está hablando acerca de esto, ya está hablando de una manera visual, como en concepto. No está hablando acerca de algo físico. No está hablando de que hay una piedra angular que es Cristo Jesús y hay que tocar esa piedra porque está ahí. Sino está hablando de que Él, al dar su vida en sacrificio de toda la humanidad, Él se convierte en esa piedra angular de esta iglesia, y todos nosotros somos todas estas piedras que van construyendo el edificio que es la iglesia y el cuerpo de Cristo Jesús. Y esto tiene una conexión muy interesante porque habla acerca de su presencia, habla acerca de que está en nosotros, que nosotros somos sacerdotes de este templo, y es una conexión con el pasado. En el Antiguo Testamento podemos ver que la presencia de Dios estaba en un templo que fue construido con medidas y exactitud perfecta. Podemos verlo en el Antiguo Testamento. Entonces, en este antiguo lugar era un templo, y dentro de ese templo había el arca del pacto. Esa es una arca que traía las tablas de Moisés y muchos otros elementos dentro, que estaba construida, que tiene 2 ángeles arriba. Y si no sabes de qué estoy hablando, vete a la película de Indiana Jones y es lo que él anda buscando ahí para rescatar la arca, ¿no? Pero bueno, estaba el lugar, ahí moraba la presencia de Dios y nadie podía cruzar eso. Entonces había un velo que dividía y estaba el sumo sacerdote, que nada más él podía tener acceso a ese lugar. Después de ahí había levitas y había gente, había una área de sacrificios afuera. Entonces la gente una vez al año juntaba todos sus pecados de todo el año, llevaba su sacrificio, lo consumían en fuego y la presencia de Dios bajaba, y el sacerdote tenía esta oportunidad de cargar el pecado de todas las personas que habían llegado ahí, y entonces Dios, su presencia bajaba y en un instante su glorioso poder perdonaba los pecados de todos. Y eso era una vez al año. Entonces imagínate, tú llegas, percibes ese momento, entregas tus pecados, el sumo sacerdote los lleva, él tiene el acceso a entrar, a ver su presencia, y los pecados de todos son perdonados. Se acaba ese momento, te vas de ahí, te das la vuelta. En ese entonces no había tenis, había chanclas.
le pegas a la piedra de enfrente sin querer, te das en el dedo chiquito, dices una mala palabra y tienes que esperarte un año, volver a... Más o menos así. Entonces, qué complicado era esto, porque no éramos merecedores de su misericordia, no éramos merecedores de su perdón, no éramos merecedores, y todavía no lo somos. Pero Cristo se convirtió en ese sacrificio, este nuevo pacto, esta cercanía. Él dio su vida por nosotros, para nosotros tener una vida eterna con Él, para que Dios pudiera estar cerca con su humanidad, para que Él no pudiera ver más tu pecado, pero que pudiera ver a Cristo Jesús en ti, de manera que a través de su Espíritu Santo aquí en la tierra poder experimentar su poder y verlo actuar, para que podamos juntos vivir un poquito de lo que es el reino de los cielos, pero aquí en la tierra mientras estamos aquí. Y cuando Dios nos llame en su presencia, poder tener la seguridad de que si Cristo está en mi corazón, mi lugar está con Él en la eternidad. Y los cristianos de ese momento tienen que entender esto. Dicen, ¿cómo esto no? Antes era así y pareciera que es como ahorita, o sea, ahorita el día de hoy. O sea, si tú creciste como algunos de nosotros, como yo, como un servidor, que crecimos católicos, ¿a poco no somos bien pasados de lanza? O sea, te estás peleando con tu mujer y vas en el carro, pero pasas por una iglesia católica y te quedas callado. Llegas al alto y te dije que no, ¿a poco no? Es que la presencia de Dios está ahí está Cristo Jesús. ¿A poco no piensas eso? Fíjate nada más cómo la mentalidad añejada, cómo le encanta al enemigo de tu alma crear estas ideas en tu cabeza de que la presencia de Dios está tan limitada y tan apretada que está dentro de un edificio tan viejo. Cuando su sacrificio fue suficiente para, inclusive de una manera inmerecida, nombrarnos a nosotros portadores de su presencia, estar aquí adentro, que nuestro cuerpo, nuestra alma es el templo de Dios ahora, el Espíritu Santo, y que somos portadores de su presencia en cualquier lugar donde tú te encuentres. Fíjate nada más que increíble. Y de una manera inmerecida, porque no merecemos esto. Pero le plació a Dios eso. ¿Por qué? Porque su cercanía con su creación era mucho más importante que cualquier pecado del mundo. Y eso le costó a Cristo Jesús dar su vida por ti y por todos tus pecados. Y Pedro estaba emocionado diciendo, ¿cómo les hago entender que esto ya no es así, que ahora es asá, ¿verdad? Que tenemos que crecer espiritualmente porque ahora es ilimitado su poder y su presencia. Primera de Pedro 2, del 6 al 8 dice, como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Así, ustedes, los que confían en Él, o sea, en Cristo Jesús, reconocen la honra que Dios le ha dado para aquellos que lo rechazan. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pedro está diciendo que todos tenemos una elección cuando se trata de Cristo Jesús. Podemos decidir confiar en Él o podemos decidir rechazarlo. Tenemos ese libre albedrío. Pero si no confiamos en Él y vivimos la vida como queremos vivirla, ¿qué va a pasar? Tenemos dos opciones: o crecemos o tropezamos. O crecemos o tropezamos. Tú puedes tropezar toda tu vida y tratar de encubrirlo para que nadie se dé cuenta, a través de logros, de recursos, de bienes, de lo que sea. Podemos ver inclusive a personas sumamente exitosas que lo han tenido todo en la vida, pero aún teniendo todo en la vida, dentro de ellos están completamente vacíos. ¿Por qué es eso? ¿Cómo es el ser humano tan insatisfecho que nada lo puede llenar? ¿Por qué? Porque desde el principio estamos creados para que su presencia llene este vacío que nada lo puede llenar. Y eso es una verdad y es una realidad, pero el enemigo de nuestra alma, eso es su meta, que tú no conozcas eso, que tú no creas que necesitas, que si tienes el nuevo Cybertruck que va a volar, eso es lo más importante. Y cuando ya lo tengas y estés volando en el Cybertruck en unos años más adelante, ¿qué crees? Vas a estar manejando ese carro, vas a decir, pero vengo solo.
¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento que me hace falta algo? ¿Por qué? Porque no te hace falta algo material, porque te hace falta Cristo en tu vida. Y ser reformado por su palabra, es lo que está hablando Pedro. ¿Por qué vamos a tropezar? No tropezamos porque Dios quiera que tropecemos, ¿no? Porque si no, ¿para qué hizo su sacrificio? ¿Para qué envió a su Hijo para morir por ti? Tropezamos porque no obedecemos su palabra y algunos ya la conocemos y aún así no la obedecemos. Entonces, cuando vamos por la vida, es esto difícil que Pedro necesita traer alineamiento a la iglesia. Enfóquense en lo más importante. Tengan su línea bien enfocada en ser llenos de su espíritu, tomar de la leche que hace nutrición a tu vida, que es la palabra de Dios, y empezar a ser transformados y a crecer, a dejar de ser inmaduros y empezar a madurar y crecer en lo cual tú y yo hemos sido llamados. Dejar de estar calentando la silla y empezar a ver qué es eso que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida. Primera de Pedro 2 del 9 al 10 dice, pero ustedes son así porque son pueblo elegido. O sea, nos está hablando separados. Aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, nos está diciendo, ustedes son así porque son pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Pedro nos está diciendo que debemos de creer en lo que realmente somos como personas. Somos sus hijos, somos personas elegidas, somos pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa. Posesión exclusiva. Esta frase me encanta, así me dan ganas hasta de llorar. Somos exclusivos para Dios, posesión exclusiva para Dios. Nos ha escogido inmerecidamente. Yo ni siquiera merezco eso, pero Dios nos llama santos. Yo ni siquiera merezco esto, pero soy escogido de Dios. ¿Qué significa ser pueblo escogido de Dios? Bueno, que somos una comunidad de creyentes, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia que va por el perdido, que vamos a proclamar su nombre, que llevamos al evangelio al que no lo conoce, para que esta familia, the church family, como le dicen mis hijas a todos ustedes, let's go with the church family, que siga creciendo y avanzando y siendo nutrida y seguir celebrando el crecimiento espiritual de la iglesia local. Cuando te dice que eres sacerdote del Rey, ¿qué hace un sacerdote en la iglesia? El sacerdote sirve a Dios y sirve a la gente. Un sacerdote en casa, un hombre que es sacerdote de su casa, cuida de su familia, sí, pero primero busca a Dios. Es un servidor para Dios y es un servidor para su familia. Y estamos siendo llamados en eso. Que es una persona, cuando te dice que es una nación santa, bueno, nuestra lealtad nos está hablando de que nosotros tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos. Somos hijos de Dios Todopoderoso y que nada nos debe de dividir aquí en la tierra porque ya estamos llamados a cosas más grandes. Aquí estamos por un ratito, pero allá arriba vamos a estar en la eternidad. Nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Pero el segundo mandamiento que se le parece al primero es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mientras estamos aquí en la tierra, claro. Pero vienen las elecciones. Nos estamos agarrando el chongo, ¿no? Que si rojo, que si azul, que no sé qué. Que no se te olvide, muy por encima de tu decisión, todos tienen la decisión de votar por quien sea, pero tienen la responsabilidad, obviamente, por ver por los intereses de su familia y de su futuro. Y esa es tu opinión, pero que una opinión local aquí terrenal no divida lo que Dios tiene para ti en la eternidad. Porque nuestra manera de ver a los demás va a ser de la manera en cómo amamos a los demás. La manera en cómo la gente va a ver cómo amas a Cristo es en la manera en cómo tú le respondes a otros cuando toman decisiones que a lo mejor van en contra de tus propios principios y valores. ¿Con qué línea de respeto vamos a tratar a los demás? Está cañón. Imagínate empezar con la suegra, mano, y no la has cambiado, pero tienes el permiso de amarla por encima de sus decisiones. Y de la misma forma,
Somos una nación santa. Quiero que entiendas esto. Cuando hay una persona creyente enfrente de ti, es parte de esa nación. Somos compatriotas. Tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos, como dice su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Para Pedro era importante, porque era importante unificar a la iglesia. Estaban todos esparcidos, escondidos, estaban siendo saqueados de sus bienes, estaban siendo perseguidos y matados. Pero Pedro decía: hey, recuerden, somos nación santa. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Cristo ya lo dio todo por nosotros. Somos sacerdotes de nuestra casa y de su templo ahora. Nosotros somos los que cuidamos del templo, de la iglesia, de las ovejas. Somos un pueblo escogido. Y por último, posesión exclusiva de Dios. Termina esta lista diciendo: recuerda que estás incluido, que eres amado, que está contigo, que eres especial, que te ha dado una paz, una esperanza, un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, su misericordia, su perdón, su bondad, sus bendiciones. Todo eso Dios así dirá: aunque no lo merezcas, pero ante mis ojos sí lo mereces. Aunque nadie cree que merezcas nada lo que tienes, pero porque a mí me plació como Padre Celestial, eres merecedor de todo esto. Ese es quien es nuestro Dios, ese es nuestro Padre Celestial. Segunda de Pedro, primera de Pedro 2, del 11 al 2, y con eso termino. Dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes, ¿qué dice? Temporales. Residentes temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, con los que no conocen a Cristo Jesús. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Cómo tú y yo vamos a hacer? ¿Cómo tú y yo vamos a actuar? Fíjate qué trabajo tenemos. Tú pensarías que la iglesia, que la gente va a venir por el logo de la iglesia o por el espacio. Los cristianos nuevas personas se van a convertir porque el café me quedó bien bueno hoy, ¿verdad? Puedes inventarte lo que sea, el logo, el lugar, el espacio. No. ¿Sabes qué va a pasar? La única forma en que más personas puedan conocer a Cristo es a través de tu testimonio. Porque los que no conocen a Cristo Jesús y que saben que tú sí vas a la iglesia el domingo, lo que primero que van a tratar de identificar es cómo Dios obra en tu vida. Porque a medida de que Dios obra en tu vida, es como yo voy a anhelar que Dios obre en mi vida. Y quieren ver a Jesús, quieren verlo en tu vida. Entonces, cuando hay desafíos, quieren ver cómo actúas. Cuando hay cosas buenas en la vida, quieren ver a quién le das gracia y a quién le das gloria. Cuando estás en momentos de incertidumbre, quieren saber en dónde pones tu esperanza. Cuando estás pasando por tiempos de aflicción, quieren saber a quién le estás orando. Cuando estás pasando por tiempos de inciertos, quieren saber de qué manera y disciplina buscas a Dios y qué comunidad te está buscando. Todas las personas que no conocen a Cristo y que están en tu círculo de influencia están observando eso todo el tiempo. Hasta qué llevas de lonche a la hora de comer en el trabajo. Son bien metiches, pero está bien. La gente curiosa va a conocer la palabra de Dios algún momento, porque están esperando eso. Tenemos un trabajo muy, muy difícil. Yo sé que es complicado, pero no es imposible. Lo último, crezcamos en nuestro autocontrol y buenas obras. Tan importante que nuestras actitudes reflejan muchísimo en quién estamos depositando nuestra vida, nuestra paz y nuestra esperanza. La manera en cómo actuamos cuando las cosas salen mal, la manera en que respondemos cuando algo no nos gusta, la manera en cómo amamos cuando de verdad queremos amar y la manera en que servimos cuando lo hacemos de corazón. Todo el autocontrol es importante porque eso va a definir muchísimo, y la manera de poder tener autocontrol personal habla mucho de una disciplina interna, y esa disciplina interna te la va a dar su palabra. Esa dirección que necesitas te la va a dar el Espíritu Santo, y también sus lecciones en Proverbios, en Eclesiastés, en todo en Santiago. El libro que escojas te va a hablar acerca de disciplinas espirituales. Y vas a empezar a crecer. Y lo que más anhelamos, iglesia, no es una iglesia estancada que te entretenga, sino una iglesia que siempre esté creciendo y que siempre estemos celebrando qué buenas cosas Dios está haciendo en tu vida. Esa es una iglesia viva, y yo sé que existe aquí.
Yo sé que está pasando, yo sé que está sucediendo en tu vida, yo sé que estás creciendo, a lo mejor es un poquito al día, a lo mejor casi no se te nota, a lo mejor te ves bien pecador y sabes que está bien. Yo también no me peino muy bien y tampoco ando de traje todos los días, o sea, y también cometo errores y también la riego, pero yo sé que el Dios Todopoderoso está de mi lado y que puedo llegar a su refugio y que me puede perdonar y que me puedo levantar una vez más y decir, Señor Jesús, heme aquí, aquí estamos. Estamos todos juntos en esa misma lucha y Dios está de tu lado de la misma manera en que Dios está de mi lado. Ese es nuestro Padre Celestial. Así, ¿por qué no oramos por eso? Ponte de pie, vamos a dar gracias. Hay mucho que trabajar esta semana, iglesia, así que voy a orar por todos ahorita y por mí también, que Dios nos ayude a todos. Cierra tus ojos ahí, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, en nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos honrarte y bendecirte. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu perdón, por tu misericordia, por todo lo que nos das, Padre Santo. Y yo te pido de verdad de corazón que puedas empoderarnos a todos, que tu presencia y tu Espíritu Santo pueda traer confrontación, que nos puedas levantar de madrugada a orar, que nos puedas avivar nuestra fe en momentos de flaqueza, que podamos buscar de tu palabra y buscar un refugio en ella, que podamos experimentar tu presencia, que podamos hablar de oraciones contestadas, de milagros, momentos de fe con otros que necesiten escuchar eso, que podamos ver, Señor, de una manera palpable, que tú caminas con nosotros todos los días. Danos la valentía de dar pasos de fe. Permítenos y anímanos, Padre, a constantemente crecer espiritualmente para estar preparados para cualquier adversidad que se avecina en el futuro. Señor, gracias por esta comunidad, por los líderes, por la iglesia, por los voluntarios, por los pastores, por todo el mundo, Señor, que forman parte de esta hermosa comunidad. Ayúdanos a juntos contribuir y sumar valor a nuestra iglesia y que juntos seamos reconocidos no por el lugar al que asistimos, pero de cómo la manera tú obras en cada uno de nosotros. Testimonio vivo, Padre, que pueda ser un reflejo de tu amor para aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, juntos decimos amén, amén. Ponemos un fuerte aplauso a Dios.